Bienvenidos todos a esta mesa redonda donde vamos a ver estos retos que está planteándonos la inteligencia artificial en el sector de la construcción, a ver cómo está transformando el sector, desafíos vamos a enfrentar y las oportunidades que se nos presentan. Entonces, bueno, ya os hemos presentado a los panelistas. Lo primero que os quiero preguntar, a ver si me podéis ir respondiendo los tres y es darme vuestra visión e indicarme cuál pensáis que es el estado actual de la adopción de la inteligencia artificial en la industria de la construcción. Yo quisiera empezar, yo creo que por Carles, que Carles y Paco, pensar que están más en el sector español y Salomé viene del extranjero. Vamos a ver primero en España y luego ya Salomé nos cuenta. Vale, a ver, yo creo que sobre la adopción de la inteligencia artificial en el sector, al menos en España y Latinoamérica, pero ahora voy a decir una versión sesgada y a ver si Salomé nos dice otra cosa en otras partes del mundo, a ver si funciona de otra manera. Pues la realidad es que la adopción es aún una cosa lejana. O sea, yo creo que la adopción en España es inexistente, hay mucha intención de empezar a usarla ya. Hay pruebas personales de profesionales que empujan de alguna manera en su día a día, pero estrategias empresariales orientadas a la inteligencia artificial, a aplicarla, aún estamos un poco lejos. O sea, las empresas empiezan a querer hacerlo, empiezan a querer dotarse de profesionales y tienen la intuición de que esto va a funcionar, pero no, ¿vale? Pero tiene que arrancar, aún tiene que haber la intención de hacerlo. Bueno, estoy de acuerdo lógicamente con Carles. Sí que hay cierto desarrollo en el mundo académico porque hay muchos equipos de investigación en universidades y demás que sí que tienen ya lógicamente ese bagaje porque ya es parte de la innovación, ¿no? Temas de, por ejemplo, digitalización, BIM y demás, eso ya no es innovación, en esos sectores ya están evolucionando ahí. Lo que ocurre en el sector de la construcción en general es que somos, o en general, digamos, creamos activos que los usan las personas y eso hace que el apetito de riesgo sea bajo, ¿no? Y a la hora de confiar en tecnologías que son un poco transparentes a las decisiones del ser humano, pues les cuesta tomar esa iniciativa, ¿no? Decir, jolín, ¿por qué voy a hacer o voy a tomar esta decisión que me está recomendando esta inteligencia artificial si no sé de dónde viene, ¿no? Y ese poco apetito de riesgo lógicamente incide. Luego hay una falta de datos clara, no de información, hay mucha información, pero no hay datos, no están estructurados. Ahora, poco a poco se está empezando a mejorar y, lógicamente, con el uso de BIM y demás, ¿no? Eso está avanzando mucho. Pero, claro, no, hasta que eso no empiece, digamos, a crear una necesidad superior de ordenar los datos, de tener más datos y demás, no tendremos un caldo de cultivo realmente para avanzar mucho más. Y luego, una de las cosas que creo que ahora mismo tenemos es que tecnológicamente tenemos todo lo que necesitamos, ya existe, lo único que ahora antes frenaba la falta de tecnología y ahora frena la falta de iniciativa o digamos, la capacidad de sacarle partido a esa tecnología. No, creo, bueno, en España. Tú hablas, por ejemplo, Paco, tú hablas desde tu punto de vista, tú conoces mucho el mundo de digitalización, mucho el mundo de BIM, y ahora mismo estás en Quantium, ¿verdad? Sí. Que estás desarrollando. Cuéntanos un poquito a qué os dedicáis en Quantium. Bueno, nosotros, digamos que bueno, parte de nuestros servicios son pues, los típicos de BIM, ¿no? Coordinación BIM, modelado y demás, pero sí que 2/3 de nuestro equipo son desarrolladores de software y científicos de datos. Y luego tenemos una spin-off con la Universidad de Granada y ahí es donde, bueno, yo tengo el conocimiento de que en el ambiente académico sí se están sacando, digamos, disponibilizando algoritmos y demás que funcionan. ¿Qué pasa? El hándicap, que no se pueden aplicar en el mundo real en la medida en que a nosotros nos interesaría, porque ganaríamos dinero de eso. ¿Por qué? Porque no hay datos, no tenemos cómo alimentarlos, ¿no? Bueno, hay que crear estrategias para poder sacarle partido a eso. Salomé, cuéntanos un poco también tu visión de cómo está la industria de la inteligencia artificial a día de hoy, pero también compártenos un poco
pues de dónde vienes, a qué te dedicas, qué relación Sí. tienes tú con la inteligencia artificial para que te conozcan. Primeramente, muchas gracias por estar aquí. Yo trabajo en Suecia, yo soy portuguesa, pero trabajo en Suecia hace muchos años porque tengo familia allá. Y esa pregunta es muy dispar porque dependiente del país, industria, es totalmente diferente. O sea, mi experiencia es escandinava y allá está muchísimo desarrollado la mentalidad digital. O sea, más de 12 años que Suecia, Noruega, Dinamarca tienen implementado el sistema BIM y otro tipo de sistemas a más de una década. O sea, no se puede comparar. También yo creo que la parte pública es muy importante. O sea, el Estado, el gobierno que tiene todo preparado para que todos los players, ingenieros, arquitectos, constructores, pueden utilizar eso como sus herramientas para trabajo, también está muy desarrollado. Y además yo creo que es la mentalidad, o sea, el proceso del trabajo, cómo vas a utilizar más efectivo, a optimizar más tu tiempo y tu trabajo. O sea, creo que ese es mi punto de vista. Bueno, ahora os planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo pensáis que se debe plantear una empresa a la hora de invertir en inteligencia artificial para los próximos 10 años? Empiezo yo. A ver, en mi opinión sobre esto, o sea, plantearse una cosa 10 años que hace 3 ni nos planteábamos nadie, para mí es muy atrevido, ¿no? Primero, o sea, estamos hablando de que hace 3 años a nadie le interesaba la inteligencia artificial, o sea, en masa. Estamos hablando de que estamos aquí hoy porque OpenAI en su momento decidió sacar ChatGPT. O sea, es una cosa, un breakthrough, ¿no? De decir, venga, estamos aquí por eso. Han pasado 2 o 3 años, ¿no? Creo que 2, de que y ha habido una evolución impresionante de estos últimos 2 años. O sea, incluso a nivel de generación de imágenes, o sea, ver una imagen de 2020 generada por ordenador y de ahora no tiene nada que ver. La respuesta de ChatGPT no tiene nada que ver. O sea, si en 3 años ha habido esta evolución, ¿qué habrá en 3 más? ¿Qué habrá en 5 más? ¿Qué habrá en 10 más? O sea, yo ahora, si yo al final me dedico a eso, en mi empresa nos dedicamos a generar tecnología para implantar en las obras, para implantar en proyectos. Y yo diría a una empresa que es hora de decidir, más que en qué invertir, decidir en hacerlo. Y eso significa estudiar, entender qué es esto, entender qué progreso tendrá. Y entonces dotarse de personal, ¿vale?, formado para ello. A partir de aquí son los ingredientes, ¿vale?, para generar una estrategia y planteársela ya como un elemento diferenciador en la empresa. Estamos en este punto, o sea, somos early adopters ahora mismo. O sea, en qué invertir no lo sé. Simplemente pongamos los ingredientes en la mesa y tiremos adelante con algo. Yo estoy 100% de acuerdo con Carlos. Al final, cuando lo que ocurre, o al menos en los proyectos en los que nosotros participamos, normalmente son de innovación, ¿no? Sobre todo cuando ya aplicas inteligencia artificial de verdad. Y porque se puede aplicar de una manera o de otra, ¿no? Pero si de verdad le quieres sacar partido y que sea algo relevante en tu proyecto, pues es más complejo, ¿no? Lo que siempre, digamos, hay veces que te enfrentas a un reto, ¿no? Lo pones y hay veces que no llegas a tus objetivos, porque a lo mejor pues, no conocías suficientemente el alcance de la tecnología o no tenías los medios que pensabas que tenías, ¿no? Pero siempre aprendes, siempre te das cuenta de que, joder, es que si yo tuviera esto, el proyecto me hubiese salido mejor. Y si no te has enfrentado a esa situación, si no te expones, ¿no?, de esa manera a un proyecto de este tipo, digamos, a implementar innovaciones que te sirva para tu empresa o organización, nunca jamás te vas a dar cuenta de lo que te falta, con lo cual nunca jamás vas a llegar a poder implementarla de verdad. Entonces, 100% hay que lanzarse de una forma contenida, lógicamente. Aquí no vamos a bueno, al que le sobre 1 millón de euros, pues que lo destine, pero el que tenga 10.000, pues que lo destine también, ¿sabes? Es algo que siempre vas a sacar algo de ahí, ¿no? No sé, supongo que igual... Sí, yo siempre digo que yo veo como ahí, imagínate que viene un tsunami y tú tienes 2 opciones, o vas a surfar por la onda o vas a morir, o sea... Directo. Y
todito, ¿no? Sí. Bueno, y además, es decir, simplemente eso de invertir a 10 años, como has dicho, son tecnologías hiperbaratas. Es sorprendente lo baratas que llegan a ser la inteligencia artificial. No estamos hablando de inversiones en infraestructura, no estamos hablando de inversiones en hardware, estamos hablando de software, que son licencias, ¿vale? Y que a veces, incluso con pocos cientos de euros, se puede generar mucha diferencia en los flujos de trabajo. Eso también hay que tenerlo presente. Sí, y que, digamos, muchas veces te das cuenta para implementar esa tecnología más sofisticada que te faltan cosas muy básicas. Y eso es, ahora mismo en la industria, por ejemplo, se están implementando ahí, bueno, todas las organizaciones públicas, gracias a Dios, están invirtiendo en implantación BIM y demás, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas de que se estén planteando siempre bien, Vamos empezando. ¿no? Pero una de las cosas que creo que falta es una cierta gobernanza del dato, ¿no? En darle relevancia a eso. Pero ¿qué pasa? Que eso, si no lo has implementado cuando, digamos, o no lo has tenido en cuenta cuando empiezas a implantarla, te vas a dar cuenta después de que te falta. Entonces ya tienes el trigger, ¿no? El desencadenante para adoptarlo. Con lo cual es eso, siempre hay que hacer algo mínimo, pero lo que sea, pero hacerlo. Si nos centramos en un perfil de un arquitecto, ¿qué beneficios podéis decir que puede aportar el uso de la inteligencia artificial? Bueno, aquí te voy a añadir además ingeniero, que aquí yo sé que hay muchos ingenieros, así que arquitectos, ingenieros, consultores, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo al final pienso que la inteligencia artificial, cuando hablo con otros profesionales o incluso con los alumnos, ¿no? Inteligencia artificial es una tecnología que no hace nada nuevo, entre comillas, ¿vale? Sino que aprende de muchos datos, aprende de lo que hacemos y es capaz de generar más resultados. Con lo cual, para mí es una tecnología que potencia las capacidades de los profesionales, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta decir, si quieres tener más memoria, quieres ser más creativo en tu trabajo, quieres dejarte de cosas aburridas, como redactar actas, quieres dedicar más tiempo a otras cosas, entonces la inteligencia artificial yo creo que potencia al profesional, ¿vale? Respuesta. Sí, es verdad, al final, si nos planteamos el día a día de cualquier técnico, te pasas el día haciendo tonterías que no te valen para nada. Al final, no tonterías, pero son cosas que lógicamente aportan, pero que no es para lo que has estudiado. A ti no te pone, yo qué sé, hacer, pues eso, lo que dices, actas. A ti no te enseñan, no tienes actas para obras como asignatura, ¿no? En la universidad. Y así hay un montón de tareas que nos planteamos del día a día que realmente no nos aportan. Si todo eso lo puedes automatizar de una manera pues que te sirva, ¿no? Y que te añada valor, pues ya tienes más tiempo. Y luego aparte, lógicamente, una cosa es usar la tecnología y otra es implementarla, que es diferente, ¿no? El nivel de conocimiento que necesitas para ser el agente de cambio es diferente al ser un usuario. Pero siempre creo que si muestras interés, ¿no? El primero es bastante más probable que tú destaques en tu empresa. Porque si parece, ¿no?, que es la lógica, las empresas van a invertir cada vez más en este tipo de tecnología, si tú muestras interés en, digamos, ser ese agente de cambio interno, siempre va a ser más fácil o más agradable para la empresa que no tener que ir a buscarlo fuera, ¿no? Ya sea una nueva contratación o una subcontratación, que bendita subcontratación, nosotros nos dedicamos a eso, pero creo que es algo como, digamos, desarrollo personal, creo que es capital, ¿no? Mostrar ese interés y bueno, y ir dando pasos, ¿no? en esa dirección. Sí, yo creo que para la arquitectura y para el proceso arquitectónico, ahí es como una revolución, o sea, es totalmente nuevo. Y yo creo mucho que el proceso arquitectónico, el workflow, la manera como haces el proceso cambia, o sea, la manera, tienes más tiempo para pensar sobre las cosas. Si vas a utilizar un programa como nosotros que hemos desarrollado en Sky, un programa de AI generativo que te va a ayudar a conseguir el concepto para el cliente, vas a optimizar tiempo, dinero para tu empresa y para el cliente. O sea, es mucho mejor. Todo es muy más rápido,
pero más efectivo, con más calidad. O sea, a mí no me preocupa mucho porque hay dos tipos de arquitectos. Los que tienen miedo, que piensan que ahí les vaya a sacar su trabajo, y otros que no, que van a aprovechar eso como una herramienta para hacer algo más. Y ya, al final creo que es eso. No, añado, porque esto de quitar el trabajo a mí me parece muy interesante. Es una reflexión filosófica que es que no sé, ¿cuántos de vosotros? Yo al menos me dedico horas y cientos de horas al año a redactar actas, cientos de horas a hacer memorias de proyectos. Yo no sé, al año igual me paso 500 horas en el coche. Yo soy una IA o un coche de autor y giro, me quita el trabajo, por favor, que venga ya. O sea, directamente Claro. lo digo. Me quiero dedicar a otras cosas. Sí. Claro. Y si no, nos dedicamos a la agricultura o algo así. Sí. Exacto. ¿Podemos hablar sobre algunos casos de éxito donde la inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo en proyectos de construcción? Yo diría que hoy en día esta pregunta también es un poco temprana, estamos en un momento en el que la suma de muchas pequeñas acciones hace un gran resultado, pero no tenemos aún unas aplicaciones que hagan enormes resultados por sí mismas, ¿no? Yo creo que es una cuestión de casos de probar, casos de éxito y ver que funcionan cosas. No sé, en los últimos 2 años en mi empresa nos hemos dedicado en varias fases de proyectos a implantar pequeñas mejoras. Y curiosamente, una que nos ha dado un resultado impresionante para mí ha sido el flujo es un caso muy particular, grabación de las reuniones con clientes, en las obras, etc. Ir con un micrófono, cumpliendo siempre la ley de GDPR, y grabarlo. Transcribirlo con una IA, que les ha ido muy buenas hoy en día. Después generar actas, ¿vale? Con esta información automáticamente. Es impresionante la cantidad de información que nos perdemos hablando. Uno habla en las reuniones, habla y se queda. Eso 5% habéis dicho antes, no sé si incluso es menos. Para mí ha sido una pasada. O sea, recopilar tantos datos y luego la facilidad de consultarlos. Al estar redactados en un entorno donde puede una IA consultarlos, para mí ha sido uno de los mejores. Y es una cosa de las más sencillas que hemos probado. Sí. ¿Vale? Para mí ha sido un caso de éxito este. Pues ese es súper interesante y relativamente fácil de implementar, ¿no? Y yo creo que lo puede hacer, bueno, no todo el mundo, pero bueno, sabiendo más o menos cómo, ¿no? Es algo que se puede probar, ¿no? Y nosotros en general, lo que sea obras y demás, nuestros casos de uso van más encaminados a la explotación y sobre todo pues eso, a la gestión de activos, ¿no? Entonces van encapsulados sobre todo en el concepto de gemelo digital. Sí. Y los casos de uso así más, uno de los que más nos ha sorprendido en los resultados es en el mantenimiento de activos complejos y en concreto unos algoritmos que se dedican a optimizar los regímenes de mantenimiento y los regímenes de explotación. Eso aplicado a cierto tipo de activos, como el caso que os comento, es en un parque eólico offshore, son parques eólicos que están en medio del mar, ¿no? Ahí cada vez que tú vas a arreglar algo, tienes que coger un barco, meterte a un tío ahí 3 o 4 días, que es un súper experto, y lo tienes 3 o 4 días mareado en la popa, para que llegue ahí en 10 minutos, lo arregle y se vuelva a su casa otra vez otros 3 días, ¿no? Cuesta mucho dinero hacer intervención en ese tipo de parques. Si tú eso lo optimizas, pues la cantidad de ahorro es brutal. Si consideramos que las infraestructuras, la mayor parte de su coste está en la fase de explotación y mantenimiento, no en la construcción, pues, jolín, aplicando este tipo de algoritmos a esas fases es donde más probabilidades tenemos de sacarle mucho más rendimiento a largo plazo. Y luego, claro, a nivel obra y demás, ¿no? Y proyectos, el hecho de que los proyectos ahora se ejecuten con metodología BIM y demás, dota de una, digamos, fuente de datos, de una ingesta mucho más sencilla a la hora de nutrir ese modelo y ese modelo de negocio que tú implementas para un gemelo digital. Y es una ventaja, lógicamente. Eso será uno de los casos que a nosotros nos sorprende mucho más, ¿no? Más Muy potencial le vemos. interesante. ¿Y Salomé, qué caso nos en contarías Suecia, tú? por la obra se utiliza mucha robótica ya. O sea, para analizar, para
checar cómo están todas las instalaciones y todo. O sea, hay una predicción de cómo las cosas van a ser y después on-site también puedes ver con robótica, o sea, y también con realidad aumentada. O sea, es muy bueno porque haces un tracking todo el tiempo y vas a minimizar los errores y optimizas la obra. Un poco la misma cosa para la parte del design, o sea, la previsualización de cómo va a quedarse el edificio o la ciudad, estás optimizando las cosas que vas a hacer. Sí, optimizando tiempos a la hora de Exacto. la previsualización, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a los tres por vuestros ejemplos. Hemos visto un poco los beneficios de la inteligencia artificial, hemos visto algunos ejemplos de casos prácticos que a ellos pues, son los que más les han gustado. Ahora vamos a hablar de los desafíos y qué barreras encontramos, ¿no? A pesar de todos estos beneficios de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los desafíos que nos presentan las constructoras a la hora de implementar esta inteligencia artificial? Para mí, a día de hoy hay tres. Uno es la velocidad de la permeabilidad la permeación de la tecnología hacia la industria en sí. O sea, al final hace falta mucho desarrollo, pero bueno, y startups como ellos que presentan aquí aplicaciones, pues esto tiene que ir creciendo con los años y esto es lo que permitirá que crezca esta tecnología, ¿no? Hacia este sector. El segundo son pues, profesionales formados y que entiendan bien cómo funciona, porque es una tecnología que es más compleja que otra. No es una tecnología analítica que dé unos resultados, no es una función matemática que yo le pongo un número y me da un resultado siempre el mismo. Es una tecnología que se basa en estadísticas, una tecnología que el resultado nunca es el mismo exactamente. ¿Vale? Entonces hay que entender algunos fundamentos, con lo cual la formación es importante y hace falta personas que entiendan cómo funciona. Y el tercero es una barrera cultural, idiosincrasia. O sea, la asimetría absoluta que se encuentra en este sector de la construcción, en el desarrollo tecnológico, ya no solo ya es todo. O sea, te encuentras empresas que ya no van escribiendo a mano, bueno, haciendo planos a mano porque ya sería demasiado, ¿vale? Pero aún te encuentras muchas empresas que siguen con tecnologías de los años 60, 70, ¿vale? AutoCAD y luego todo con llamadas. Bueno, esto ya es muy avanzado. No. Entonces, luego te encuentras otras empresas, en cambio, que trabajan en BIM, en entornos colaborativos. O sea, esta asimetría, ¿vale? Se magnifica más con la IA. Porque la gente que usa BIM, que tiene datos y que usa tecnologías de plataformas de comunicación, tienen un poder, que son los datos, ¿vale? Con esto pueden alimentarse más y crecer más rápido que los otros. Entonces, esa asimetría es un problema, realmente, porque es una industria que requiere colaborar entre diferentes empresas. No hay una sola empresa que lo haga todo, excepto las enormes, que igual sí que pueden permitírselo, pero el 99% de las obras se hacen en multitud de empresas que colaboran. Nosotros igual tenemos en las obras 50 proveedores, ¿vale? Y claro, con estas asimetrías tienes que adaptarte. El flujo de trabajo no es perfecto, ¿vale? Y esto genera muchas tensiones. Esa es una realidad, ¿vale? Y es algo que hay que entender y que hay que trabajar en ello. Sí, al final te das cuenta, ¿no? En algunos proyectos en los que, digamos, tú tienes un nivel de madurez y otras empresas tienen otro, pues ahí hay veces que si no se hace bien, las que tienen menos madurez arrastran para más al resto, ¿no? O si se hace muy bien, pues permiten a las que tienen menos madurez, ¿no? Incrementar un poco esa. Y eso depende mucho de los individuos en sí, ¿no? De las personas que estén ahí metidas. Pero es que es tal cual eso. En cuanto a los desafíos también, el hecho de que existan esas dos barreras, incluso dentro de la misma empresa, tú ves diferentes velocidades, ¿no? Exacto. Y eso hace que uno de los hándicaps es que, por ejemplo, no existan datos, porque los que generan en un sitio a lo mejor no lo aprovechan en el otro y se quedan un poco en el aire, ¿no? Aunque exista cierta voluntad. Y ahí, un poco por entrar en, digamos, iniciativas concretas que pueden solventar eso, pues lógicamente tenemos que, nosotros por ejemplo, utilizamos o intentamos utilizar algoritmos que no solo tiran, digamos, de machine learning o de inteligencia artificial, sino que también los dotamos de contexto con conocimiento experto. Quiero decir, hablamos con la gente que trabaja en ese negocio
Y bueno, por ejemplo, si usas grafos de conocimiento, tú eres capaz de modelar ciertos datos y sus relaciones entre sí, ¿no? Pues datos relativos a, no sé, a un digestor en una EDAR, con datos relativos a la bomba, etcétera, y le creas las conexiones que existen entre ambos. Tú de alguna manera estás ayudando a la inteligencia artificial a entender esos datos sin necesidad de dotarla de tanto volumen de datos. Y es una iniciativa, por ejemplo, ayuda. Y luego el tema de lo que comentaba antes también el poco riesgo que se quiere asumir, que es parte también por el desconocimiento y por un poco la descompensación del sector. Hay también, ahora se estila mucho en el mundo académico el tema de desarrollar algoritmos que sean autoexplicados. Que no, la autoexplicación en sí no le añade valor al proceso, pero digamos que te ayudan a explicar por qué el algoritmo está sacando unos datos y no otros. Entonces, el que usa ese algoritmo es capaz de entender o les facilita digamos, confiar en que en efecto esos datos que le está escupiendo una caja negra son más confiables, ¿no? Pero en sí no aporta nada, la respuesta es exactamente la misma, solo que ayuda a incrementar la confianza. Eso necesito yo, un algoritmo que nos explique cómo funciona el algoritmo en LinkedIn. Sí. Hombre, hay mil cosas que realmente nosotros estamos usando y confiamos en ellas, que no nos damos cuenta realmente, pero ya lo hemos asimilado, ¿no? Pero es un buen ejemplo en realidad. Pero la construcción no es tan sencillo, ¿no? Salomé, ¿tú qué desafíos ves? Yo creo que, complementando lo que has dicho, la mentalidad es súper importante. O sea, puedes trabajar en una empresa y que las personas son totalmente diferentes. O sea, aumentar la dinámica, el mindset, la mentalidad que todos tenemos que hacer gestión de datos es súper importante. O sea, si no tienes personas con formación, tenéis como gaps y eso, la estructura de la equipa se va. Y también creo la parte de los gobiernos, de los parlamentos, que la seguridad, cómo van a utilizar los datos para las obras públicas, o sea, cómo se va la gestión de todo eso va a ser. Eso es también súper importante. Sí, muy, España, muy crucial. No sé, en Suecia parece que está mejor, ¿no? Tengo cierta envidia de Salomé en ese sentido, pero aquí en España estamos muy verdes en eso, ¿vale? Y fruto de enfrentarnos a desafíos y pegarnos leche de vez en cuando, pues irán surgiendo necesidades e iremos demandando poco a poco como industria. Aquí en España creo que funcionamos mucho desde abajo hacia arriba, ¿no? Las iniciativas de arriba abajo no suelen funcionar, ¿no? Por cómo se forman no sé, las capas digamos, de gestión, ¿no? Pública. Y eso, pues claro, el propio sector, nosotros con voluntad de querer hacer esto, cuando uno que lo ha implementado se aproveche del otro de forma éticamente poco correcta, pues surgirán ciertas, ¿no?, necesidades en las que pues, se irá regulando poco a poco, ¿no? Eso yo creo que eventualmente llegará, pero ahora mismo es un hándicap, desde luego. Sí, porque la corrupción que hay mucho en la construcción también, y en Portugal es exactamente lo mismo. Creo que con ese tipo de tecnologías se va también a minimizar ese tipo de poder alternativo. Se puede transparentar. Más transparente, claro. Sí, yo aquí voy a añadir, me gusta este punto porque yo también vivo situaciones curiosas. Mira, yo intento poner en las obras una doctrina de absoluta transparencia, compartir información y usar todas estas tecnologías por la buena fe de colaborar, ¿vale? Que no me la acabo de creer ni yo, pero es que si ya no empezamos así, ya empezamos mal, ¿vale? Y me doy cuenta de que hay empresas informales, tocando corruptas, ¿vale? Que esto parece que esto forma parte de los retos. Esto no les gusta directamente. Claro. Ellos quieren maximizar su beneficio. Una constructora está diseñada para maximizar su beneficio constantemente.
Y entonces esto no les gusta, porque te estás metiendo en sus asuntos. Entonces la IA, bien usada, puede ayudar a ser transparentes, pero también va en contra de ellos. El modelo de constructora tradicional español, al menos, esto tiene que cambiar, ¿vale? O si no, nos podemos encontrar también, un reto importante es, ¿por qué no usar esta IA para hacer lo contrario? Engañar, ¿vale? Sacar rédito. O sea, tendrán que aparecer, a medida que avanzan los mecanismos de la IA para controlar, aparecerán mecanismos para engañar. Entonces tendremos que generar mecanismos para ver si nos engañan. Con lo cual esto se complica, pero es una realidad. Sí, sí. Sí. Bueno, en general, en ciberseguridad funciona así. Va mucho más rápido el que quiere hacer daño que el que quiere evitarlo, ¿no? Y es pues, ley de vida y de ser humano, ¿no? Pero a ver, tampoco por no centrarnos solo en lo negativo, que sí que hay cierta corrupción y demás, pero quizá a lo mejor se ve más que en otros sectores que también la hay, ¿eh? Pero bueno, eso no te lo vas a quitar nunca. El tema es que sí que si tú tiendes a entornos más colaborativos, más trazables, lógicamente tratarte esta tecnología te lo va a facilitar muchísimo. Con lo cual, pues, bueno, al final poniendo en la cima de la mesa la buena fe y la buena voluntad de trabajar así, que en realidad a los técnicos es lo que mejor nos viene. Hay gente que destaca en el caos, ¿no? Pero en general todos nos gusta más o menos que no se muevan los cimientos, ¿no? Y por ahí yo creo que desde luego va a ser un beneficio, seguro. Confía pero comprueba. Esa es la que... Podemos sacar algunos temas interesantes como el que es la ética a la hora de usar los datos de la inteligencia artificial, porque ¿cuáles son las preocupaciones que puede generar en estos temas la inteligencia artificial? Ya has comentado un poco que puedan utilizarlo para el mal en vez de para el bien, ¿no? Para engañar en vez de para ser más transparentes. Bueno, ya tenemos ejemplos en las noticias aparecido, ¿no? Que han robado, no sé a quién ha engañado y les han sacado no sé cuántos millones de euros para, no sé, no me acuerdo exactamente el qué, pero ya ha pasado. O sea, esto es una realidad y tenemos que combatirla. Y luego el uso de los datos. El tema de los datos, yo oigo últimamente que la Unión Europea, que la nueva ley de inteligencia artificial, como si va a matar la innovación. Pues yo creo que os diga, a mí, si te la lees, yo no me la he leído, pero al final vas leyendo comentarios y resultados, y a mí que decidan poner unas categorías de riesgo, ¿vale? Y decidir que ciertas categorías, como son infraestructuras, cosas críticas de los gobiernos, se tenga que auditar y generar datos de buena calidad, me parece mucho más que razonable. Con lo cual, aquí diré que éticamente, o sea, a nivel de ética y de riesgos, a mí no me parece normal que a una central nuclear le podamos meter una IA que haga cualquier empresa privada con sus ánimos de lucro y controlar una central nuclear así, ¿no? Con el riesgo que comporta. Con lo cual, el control de los datos, las leyes de privacidad son absolutamente imprescindibles. Y además, todos vivimos en regulación. El sector de construcciones debe ser de los más regulados del mundo. Y ahora parece que si regulamos el software estemos atentando contra la innovación del desarrollo. No es verdad, o sea, tenemos que entender esto como algo positivo. Bueno, pero la inteligencia artificial también se nutre de datos, ¿no? Para aprender. Si coartamos este acceso a los datos porque cada empresa decide, ¿no?, cerrar esos datos que utiliza, ¿no es perjudicial? Pero esto es gobernanza, yo creo que te explicará mejor. Sí. A ver, yo, por un lado, tienes razón, hay que regularlo. Por otro lado, eso tiene un coste, que es que va a ir más lento. Eso no, es impepinable. Lo que pasa es que a lo mejor es un coste que hay que asumir y punto, ¿no? Luego, en cuanto a disponibilizar los datos, hay muchas formas de disponibilizar los datos, ¿no? Por ejemplo, con esto de GDPR, nuestros datos se usan todo el tiempo, lo único que no saben que eres tú con tus apellidos, pero saben que vas a tal, trabajas en no sé dónde, tienes un coche que es este. Que, vamos, que alguien que vea eso tal, le falta poner tu cara y ya está. Quiero decir que, aun cumpliendo las leyes, los datos están fluyendo. Si son datos generados por una empresa particular, que ella se lo cocina y ella se lo guisa, pues, lógicamente, tiene todo el derecho a restringirlo. ¿Qué pasa? Que es muy difícil que con solo los datos de esa empresa, esa propia empresa vaya a poder generar algo útil. Si no se vale de los datos de los demás, es muy difícil digamos que lo que llegue a generar sea equiparable a todo el sector, ¿no? En un caso de uso concreto.
Entonces ahí está la disyuntiva. ¿Yo qué elijo? ¿Desarrollarme yo y estar solo en mi entorno y yo me lo guiso, yo me lo como? ¿O corro el riesgo de abrir también mis datos anonimizados? Porque eso sería, lógicamente tienes que pasar por ahí, pero también me voy a beneficiar de otras empresas que opten por lo mismo. Sí. Eso al final es, pues eso, coste-beneficio y cada uno lo decidirá, pero seguro que habrá empresas por un lado y empresas que opten por lo otro. Y otras que crean que no lo están compartiendo y realmente sí lo hagan sin darse cuenta. Eso también pasará seguro. Sí, totalmente. O sea, la manipulación de esos datos, ¿qué van a hacer? ¿No? Y cómo van a hacer, y por cuánto tiempo, y cómo va la estrategia de las grandes ciudades para la parte más rural y junto de la costa. O sea, muchas cosas. O sea, es muy complejo y mucha gente está envolvida en eso. O sea, mucho poder político, social, económico. Sí. Sí, sí, muy bueno. Porque, por ejemplo, Salomé, ¿vosotros cómo lo hacéis esto? ¿Lo gestiona el gobierno de alguna manera? Sí. ¿O hay clústeres de empresas que comparten? ¿O Sí, o sea, es regulado por el gobierno y regulado por el gobierno? Vale. el caso de Suecia, todos los ayuntamientos tienen como un sistema digital Ajá. que todo lo que quieras está allá. Ahí. O sea, es muy fácil de la comunicación y todos los documentos que necesitáis es muy fácil de hacer. Sí. Ajá. En un entorno público al final es el ente público el que decide qué hacer con los datos. Te Claro. los encarga a ti que los generes porque pues eres una ingeniería o eres cualquier tipo de servicio, de proveedor de servicio, pero el ente público es el que decide qué hace con ellos, ¿no? Lógicamente tendrá que... Ahora mismo la tristeza es que no hay estandarizaciones de cómo exponer la mayoría de los datos, ¿no? Una de las cosas, un ejemplo, ¿no? Son las típicas apps de gestión pública. Eso ahora ya está empezando a cambiar, pero en su momento cada uno implementó su propio estándar y cuando había que cruzar datos, pues no podían, ¿no? Entonces luego ahí llegó Hacienda, que es la que sí le interesa, invierte, y empezó a decir, no, aquí yo tengo que saberlo todo. Y empezaron ya a conectar un poco todas las aplicaciones públicas y a generar, lógicamente, esa sinergia. En las obras es igual, aquí hablamos siempre de gemelo digital, de Smart City, ¿no? Eso no se va a... O sea, hay muchos ejemplos que, bueno, hay que enfrentarse a eso y hacerlos por primera vez, pero lógicamente no cumplen las expectativas que uno se ¿no? Si hemos visto algún ejemplo así, que uno se marcaba al principio, pero desde luego si tú no expones los datos y no los disponibilizas de alguna manera lógicamente controlada, es imposible que esas iniciativas terminen en buen puerto, ¿no? Claro. Pasa que tiene que haber unas reglas de juego, esto es lo único que se pide, porque Sí, hay está situaciones que pueden ser muy graves, los datos, yo estoy de acuerdo con una cierta regulación y un control sobre ello, no se pide Sí. más. Pero también se puede dar el caso que la sociedad empieza a ser un poco como Big Brother is watching you. O sea, en Suecia no hay dinero físico, todo es digital. Mis datos de mi banco, de financiero, todo es digital. O sea, el gobierno me manipula todos los días. O sea, Pues imagínate en China, que allí hasta te puntúan por ello. Sí. Eso para mí es lo peor. Ya. Son Muy bien. situaciones bueno, que llegarán. Yo en la construcción no nos aplica tanto, pero llegará. seguro. Sí. Vale, voy a lanzarle la última pregunta a los ponentes y lo siguiente será ya daros pasos si tenéis preguntas que hacerles para que esto se haga un poco más dinámico y también sepamos un poco cómo lo estáis recibiendo vosotros y qué os inquieta, pues podéis ir pensando la pregunta y luego os daremos paso, ¿vale? Bueno, Salomé, antes habías hablado del tema de la formación. ¿Hasta qué punto la formación en inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, en BIM yo sí que entiendo que la formación en BIM necesitas un poco que todos tus colaboradores también aprendan BIM para poder trabajar colaborativamente y un poco gestionarlo. Pero en la inteligencia artificial, cuando tú te capacitas, ¿es más para tener un beneficio a nivel individual o también necesitarías que los demás de tu equipo se capacitaran para poder trabajar?
corporativo. Depende de qué tipo de aplicación vas a hacer. O sea, esa misma app que nosotros hemos desarrollado es muy fácil, es muy similar como un Midjourney, pero más vinculado para la arquitectura y edificios y interiores. Pero creo que la adopción es muy flexible y adaptable para qué tipo más para la construcción, más para el inicio del proceso, pero tenéis que implementar y la cosa más importante es siempre el workflow y optimizar el tiempo de tu empresa. O sea, porque si es muy complicado, si las personas le van a poner muchas barreras, o sea, tiene que ser como baby steps. Sí. Vale. Carles, tú eres profesor de nuestro posgrado de Inteligencia Artificial aplicada a la construcción. ¿Qué nos podrías contar de qué papel juega la formación y la capacitación en esta adopción de la inteligencia artificial en construcción? Bueno, como ya he comentado, la inteligencia artificial es una tecnología que no es una cosa analítica, o sea, es una caja negra, ¿vale? Que emite un resultado, no siempre es el mismo, aunque pongas la entrada de datos sea la misma, no tiene por qué ser el mismo. La explicabilidad es difusa y hay que entender muchas cuestiones de uso, ¿vale? Porque hay casos particulares, ejemplos de malos usos, que es muy fácil usar mal la inteligencia artificial. Un caso que tenemos de revisión o sea, estamos en un proceso ahora de una constructora pues, que no hemos tenido buena suerte y mira, estamos un poco con un proceso no legal, no hemos llegado allí, pero bueno. Entonces, la revisión de cientos de páginas de actas, de correos, etcétera, ¿vale? Es muy útil la inteligencia artificial, pero si no sabes usarla, ¿vale? Entonces vienen los problemas graves. Y es que es una herramienta que está, además, los modelos fundacionales preentrenados tienen unos sesgos, ¿vale? Si no se entiende esto es un problema grave, porque tú, si intentas analizar un contrato, una cosa muy básica, porque tú se lo introduces y le haces preguntas, es fácil que se equivoque. Claro. ¿Por qué? Nos hemos encontrado que en los contratos de obras, si son contratos privados, son muy particulares de cada obra, de cada cliente, entonces tienen muy poca representación, aunque hagas un entrenamiento de un modelo. En cambio, está muy sesgado por los contratos públicos. Y nos hemos encontrado que a veces cuando consultas a un contrato privado algo, te responde como si fuera público con cosas que no son reales de ese contrato. Y eso es un riesgo importante, muy importante. Por eso hay que entender muy bien cómo funcionan estas herramientas para usarlas bien. Aquí la formación juega un papel clave. Os he puesto un ejemplo muy particular, pero esto pasa en todos los campos de la inteligencia artificial. Pau, ¿quieres aportar algo? No sé, a ver, yo lo que sí que quiero lanzar el mensaje es que la formación no sobra nunca, ¿vale? Y eso es, si lo planteas desde el punto de vista individual o incluso egoísta, fórmate, porque es el paso más sencillo para llegar a destacar, ¿no? Como profesional. Si lo pones desde el punto de vista colectivo, digamos, el beneficio colectivo es más fácil que lo ponga el empresario, pues forma a tus trabajadores o incentiva que se formen hacia donde tú quieres que vaya tu empresa. Esa formación no tiene por qué ser intensiva o puntual. Lógicamente hay, pues eso, lo que decía Salomé, baby steps, ir poco a poco. Pero bueno, llega un momento dado en que si un perfil o una persona siente que está preparada o le motiva mucho un tema concreto, pues joder, hacer un máster o algo más al que hay que dedicar más tiempo e inversión o sea, lógicamente económica y personal, pues merece la pena, ¿no? Pero nunca sobra, yo creo. Es una obviedad, ¿vale? Pero en este caso se cumple igual. ¿Cómo vais? ¿Qué os está pareciendo la sesión? ¿Tenéis alguna pregunta que os apetezca aprovechar que están los ponentes aquí para responderos? Venga, ya hay manos levantadas. Bueno, yo he llegado bastante tarde, hace 7 minutos. Sé que me he perdido la presentación de vosotros, pero me gustaría saber si alguno estáis trabajando con algoritmos generativos, pero para el desarrollo de diseños de edificios, viviendas o cualquier otro tipo de construcción. Nosotros
tenemos algoritmos, sobre todo redes neuronales y genéticos, basados en grafos, implementados mediante grafos de conocimiento. Y eso no dejan de ser como una especie de nodos que tú vas desplegando con conocimientos muy específicos que conectas entre sí. La inteligencia artificial generativa, nosotros la estamos usando mediante modelos de LLM, de Large Language Models, tipo ChatGPT y demás, conectada a esos modelos, a esos grafos. Entonces, como tenemos la información muy estructurada y somos capaces de hacer predicciones, digamos, en campos muy específicos, pero conectados entre sí, ese tipo de inteligencia artificial nos permite interrogar mucho mejor toda la información y ser capaces de obtener datos mucho más precisos y con un nivel de análisis mucho más avanzado, con un esfuerzo mucho menor, ¿no? El uso de los algoritmos de lenguaje masivo, ¿no? Para eso sí que lo estamos usando. Para otras cosas, bueno, no de forma destacable nosotros realmente. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Qué tal? Gracias. Nada, yo os quería preguntar, porque yo cuando me imagino el ciclo de vida de un proyecto y pienso en la implantación de la IA, me salen ejemplos fácilmente en lo que es la fase de diseño, ¿no? Lo que comentabais. Yo, por ejemplo, he trabajado como ingeniero de diseño y muchas veces empleaba más tiempo en general lo que se llama en España el anejo, ¿no? Hablabais de las actas, más que en el diseño en sí. Y se me ocurre también, pues bueno, yo qué sé, generación automática de etiquetas de planos, que también es algo que lleva muchísimo tiempo. Incluso generación de un diseño que probablemente le diga quiero unir este punto A a punto B con una carretera y te dé muchas opciones y luego simplemente sea a lo mejor realizar alguna modificación. Pero me resulta más complejo pensar en un ejemplo tangible dentro de la construcción. No sé si me puedo imaginar una máquina realmente construyendo o es más en todo lo que engloba la gestión de esa construcción. No sé si vosotros, que quizás estéis más metidos, podéis dar algún ejemplo de hacia dónde puede ir la IA dentro de la construcción. Es una cuestión de también capacidades. O sea, estamos hablando de que hace 2 años aparecieron modelos de lenguaje. Poco después empezaron a aparecer modelos de imágenes. Y apareció IPAR, que me sorprendió. Es una herramienta que ya genera modelos BIM muy simples de prediseño, con prompts. Ahora está apareciendo lo del vídeo. O sea, dale tiempo y ya llegará. Cuando me he sentado un poco más en la gestión, tal como has dicho, porque al final, pues bueno, quizás también es un sesgo porque últimamente pues, me he dedicado a ello. Pero bueno, hemos intentado hacer pruebas de todo, pero hay que entender la dificultad de cada cosa. Yo creo que son etapas de madurez de la inteligencia artificial, ¿no? También. A ver, yo creo que lo que acabas de decir es muy representativo. Tú has trabajado en diseño, ¿no? Y te has peleado y has dicho, ojalá exista esto, muchas veces, ¿no? Esa pregunta sería interesante que si le hicieses a alguien que trabaje todos los días llevando una obra y veas los cabezazos que se pega contra la misma pared, ¿no? Muchas veces. Probablemente te va a decir un montón de ejemplos que se le vengan, ¿no? a la cabeza. A mí, todo lo que yo hablo, yo me dedico a la gestión de activos generalmente, entonces pues, los ejemplos que me salen son los que o me enfrento yo o me enfrentan mis clientes. Pero que si le preguntas a la persona adecuada, te va a decir unos cuantos que seguro que va a decir, coño, pero es verdad, mira, eso no se me lo había planteado nunca. Seguro, vamos, seguro. Sí, sí. Sí, una cosa que en Suecia puedo mirar que como la preparación está muy bien hecha, o sea, la gestión de los datos, de la información, todo que va para obra. Y claro que pues la obra en sí es muy más fácil, o sea, el proceso es fluido. En cuanto que acá y en Portugal o otro tipo de países, hay muchas barreras porque hay un problema y porque la cosa no conecta con la otra. O sea, ese tipo de comunicación, si vas a optimizarlo, perfecto. Bueno, muchas gracias a los ponentes por vuestras valiosas contribuciones y gracias a la audiencia por escucharnos. Y nada más, buenas tardes, que vaya bien.